La humanidad no le hizo caso y tuvo consecuencias muy graves. En el podcast de hoy te contamos el secreto de Fátima y lo que falta por cumplirse. Acompáñanos hasta el final. Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Muy estimados amigos que nos acompañan por nuestro canal de YouTube, por Radio Luz y por las otras plataformas por las que sale nuestro programa, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y otras que se seguirán uniendo. Sean bienvenidos una semana más a nuestro programa Salve María con los Heraldos del Evangelio. Este programa que con tanto cariño, tanto amor hacemos para todos ustedes y en el cual diría y me atrevería a decirlo que somos muy beneficiados nosotros porque aprendemos un montón de cosas también cuando preparamos los programas, ¿no? Y el día de hoy pues yo me siento aquí un poco nervioso porque estoy delante de dos grandes personalidades de los Heraldos del Evangelio aquí en El Salvador y por ser un tema tan importante que vamos a tratar hemos querido que estén presentes pues, los dos sacerdotes que normalmente celebran las misas en nuestro canal y apoyan aquí en la evangelización en línea. El padre Íñigo Abad. Salve María, padre Íñigo. Salve María, hermano Sebastián. Una alegría nuevamente estar aquí con usted y también, como usted dice, con una personalidad. Lo mío no es personalidad, la verdad, pero el padre Víctor sí que lo tenemos como... Claro que sí, padre Víctor. Salve María. Salve María, hermano Sebastián. Salve María, padre Íñigo. Pues aquí todos somos servidores de nuestro Señor, sí. Trabajamos para la iglesia y pues el apostolado de los heraldos, todos somos una pieza que Nuestra Señora ha querido que nosotros hagamos parte exactamente sí. Al apostolado necesario. Así que nadie aquí, bueno, yo no me considero ninguna personalidad como usted dice, pero estamos aquí para servir a Nuestra Señora. Bueno, usted no se considera, pero yo sí lo considero. Cuando usted está aquí haciendo programas, millones de personas lo ven, así que bueno, esperemos que hoy sea también el caso de que el programa por el bien de tanta gente pues llegue a muchos hogares, ¿no? Y bueno, justamente, como habrán visto en el título del programa, vamos a hablar de un tema que por más que pasen los años, se va haciendo más actual. Cuando hay apariciones de Nuestra Señora y hay mensajes, por lo general Nuestra Señora como que cierra el ciclo de los mensajes y deja pues un llamado, una enseñanza, un pedido. Con Fátima no. Fátima, Nuestra Señora se apareció 6 veces en el año 1917, desde mayo hasta octubre, y ella dijo, volveré una 7ª vez. Por lo tanto, es una aparición que no ha concluido, un mensaje de la Virgen que no ha concluido, que no se ha realizado por completo. Y viendo justamente un podcast de los hermanos heraldos de Brasil, que estaba el padre Rodrigo Fujiyama, él decía, mira, yo me atrevería a decir que la aparición de Fátima es la aparición de la Virgen más importante que ha ocurrido. Justamente por ese aspecto de que está llena de cosas del pasado, cosas del presente, pero sobre todo aspectos del futuro. Y el día de hoy queríamos analizar un poco la historia de Fátima, el mensaje de Fátima y cómo todo eso que Nuestra Señora anunció, todo lo que Nuestra Señora profetizó, se ha ido cumpliendo al pie de la letra. Y cómo hay aspectos que todavía no se han cumplido y que por lo tanto, por la confianza que tenemos en Nuestra Señora y como ella lo ha demostrado durante tantos años, se van a cumplir. Y que principalmente Fátima es un mensaje de esperanza. Exacto. Un mensaje que nos llevará al triunfo de su Inmaculado Corazón, pero que para llegar hasta ahí pasaremos por muchas dificultades como lo estamos viviendo en los días de hoy. Y que todavía falta vivir más. Exactamente. Entonces eso es lo que vamos a hablar hoy. Sí. Pero antes de llegar al punto sí, neurálgico del tema, no sé quién de los dos se anima a recordar un poco así, en passant, como dicen por encima, de pasadita, las apariciones de Fátima, quiénes fueron los videntes, cómo se dieron las circunstancias. No sé si el padre Íñigo se anima, el padre Víctor. Padre Víctor, por favor. Mire, es interesante ver, digamos, los preámbulos a la propia aparición. Uno ve la importancia que Nuestra Señora tenía para ese día. Monseñor Juan, el fundador de los Heraldos, siempre decía que Dios no hace las cosas así de improvisado, sino que Él prepara las almas y prepara los momentos más importantes. La Virgen se apareció, es cierto, la primera vez el 13 de mayo, pero el auge o el corazón del mensaje lo dio el 13 de julio.
que fue su tercera aparición. Ya ese día, antes de ese día, la hermana Lucía estaba con miedo, había sido interrogada por el párroco. El párroco no estaba creyendo las apariciones, decía que eso no era una aparición verdadera, que de repente el demonio era el que estaba influenciando a la niña para decir esas cosas. Y la propia hermana Lucía tuvo un sueño la noche anterior en la que ella veía como el demonio se burlaba de ella porque la había engañado. Y ella queda perturbada, ella queda asustada. Imagínense, pues, una niña. Incluso Jacinta lloraba para intentar convencer a Lucía de que tenían que ir el 13 de julio, tenían que ir al lugar, a Cova de Iría. Y sin embargo, Lucía parecía que estaba convencida en no ir. Eso es impresionante, digamos, todo el ataque que probablemente ella recibió también. Pero en el momento, a la hora ya de la salida, como que una fuerza, algo sobrenatural la llevó. La llevó, incluso los otros dos niños eran menores, no estaban dispuestos a ir sin ella. Pero ahí cuando vieron a Lucía, pues ahí ya fueron. Algo impresionante, un dato también me parece muy importante, es que ya habían unas 2.000 a 3.000 personas ese día en Cova de Iría. Era verano, hacía calor. Incluso en el momento de la aparición, creo que fue el papá de Jacinta y de Francisco vio como una nube oscureció el sol y una brisa fresca sopló en aquel lugar, siendo pleno verano. Solo para hacer un paréntesis, porque capaz el que se esté conectando ahorita dice, bueno, ya hablaron de las otras apariciones. No, pasa que Fátima es un tema que ya hemos tratado mucho. Y hoy queríamos hablar especialmente del mensaje. Y el padre Víctor se fue directamente al mes de julio, porque era el mes en el que Nuestra Señora iba a revelarles en sí lo que todos conocemos como el secreto de Fátima o el mensaje de Fátima. ¿Ya? Sí, la Virgen le dijo a Lucía, esto no se lo digan a nadie, solo a Francisco. Sí. Y ella incluso cuando lo escribió fue que lo separó. Fue ese mismo 13 de julio, con todo ese contexto que estoy comentando, que es impresionante. O sea, cómo ya el demonio no quería, estaba impidiendo de alguna forma que los niños acudiesen ese día, que era el corazón. Monseñor Juan dice en su libro, era el corazón del mensaje de Fátima. Y que ese día Nuestra Señora se los iba a dar a los niños. Qué impresionante. ¿Sabe, padre Íñigo? Antes de que se dicen las apariciones de Fátima, los niños fueron visitados por el ángel, ¿no? El ángel de Portugal. Y es interesante que comentaban también que para los grandes acontecimientos Dios siempre manda a sus ángeles a preparar, ¿no? Qué interesante. Entonces, por ejemplo, antes de la Anunciación fue mandado un ángel a pedir pues, el beneplácito de Nuestra Señora. Y en otros casos, por ejemplo, la persona que comentaba, el padre Rodrigo, decía, en el caso de Tobías y Sara, fue mandado San Rafael, fue mandado un ángel para preparar un acontecimiento importante, pero sobre todo ¿para qué? Para exorcizar demonios que podrían estar molestando a las personas llamadas a cumplir esa misión. Y con los pastorcitos él decía que fue lo mismo, fue como una especie de exorcismo también a través de los ángeles que se mandó el ángel de Portugal a visitar a los niños para prepararlos, para disponerlos en sus almas, para recibir este impresionante mensaje que se dio en el mes de julio, ¿no? Entonces es bien interesante ese aspecto, ¿no? Cómo esa lucha siempre de ángeles y demonios está súper presente. Bien bonito eso. Y en este momento se dio en el alma de una niña, que es algo realmente impresionante. Que ya se vio muy afectada, pero también a la vez muy protegida por Nuestra Señora. Entonces ya, ellos están ahí, en la Cova de Iría, se aparece Nuestra Señora y ahí es que les dicta o que les revela el famoso secreto de Fátima. Vamos a leerlo textualmente, porque claro, teniendo las palabras textuales de Nuestra Señora, por lo menos lo que nos ha llegado a nosotros, no sé si con cortes o sin cortes, pero es lo que se ha revelado. Vamos a leerlo, padre Íñigo, y ahí vamos comentando, ¿no? Sí. ¿Le parece? Antes, si le parece bien, antes de leerlo propiamente, solo explicar lo que ya hemos explicado otras veces, ¿no? Que el secreto de Fátima, en realidad se dice, ¿no? Que están, como que hay 3 secretos, ¿no? Y se puede decir así también, pero en realidad fue solo una vez que se dijo, fue en 13 de julio se dijo todo, que es la primera parte del secreto, la segunda parte del secreto y la tercera parte del secreto. Esas 2 primeras partes fueron conocidas mucho antes que la tercera. La tercera fue en el año 2000.
Y las dos primeras partes fueron en el año 42 más o menos. Eso tenemos otro podcast también. Sí. Que hablamos bastante sobre eso. Vamos a dejarlo, si le parece bien, Sí, recomendado también. Pero, en fin, no entraremos mucho sobre eso, pero apenas para los que nos están escuchando aquí también, entender que lo que vamos a leer en este momento, después, si Dios quiere, leemos también la segunda parte, pero está aquí la primera parte del secreto de Fátima, pero todo fue en ese día 13 de julio. Sí. Y vemos por qué el demonio estaba tan furioso. Porque lo que Nuestra Señora va a mostrar es justamente el infierno. La primera parte del secreto es el mostrar a los pastorcitos el infierno. Vamos, Padre. Sí, perfecto. Dice así, Nuestra Señora le dice algunas palabras que podemos aquí saltar para ser más rápidos y dice, al decir estas últimas palabras, abrió de nuevo las manos como en los meses pasados. El reflejo de su luz parecía penetrar en la tierra y vimos como un mar de fuego. Sumergidos en ese fuego, los demonios y las almas, como si fuesen brasas transparentes y negras o bronceadas, con forma humana, que fluctuaban en el incendio, llevadas de las llamas que de ellas mismas salían, juntamente con nubes de humo cayendo por todos los lados, semejantes al caer de las pavesas en los grandes incendios, sin peso ni equilibrio, entre gritos y gemidos de dolor y desesperación que horrorizaban y hacían estremecer de pavor. Paréntesis. Debe de haber sido a la vista de esto cuando di aquel ay, que dicen haberme oído. O sea, las personas que estaban, esas 2.000, 3.000 personas que estaban asistiendo, no vieron el infierno como lo vieron los tres pastorcitos. Y también otro paréntesis interesante que el padre Víctor estaba diciendo, ¿no? Que Nuestra Señora les dijo, solo contado a Francisco. Y es porque Francisco estaba viendo, pero se acuerda que Francisco no oía lo que la Virgen decía, ¿no? Ajá. Porque no rezaba el rosario. Exactamente. Él hacía trampa cuando rezaba el rosario, por lo tanto no tenía esa comunicación con Nuestra Señora completa, ¿no? Sí. Y ahí Nuestra Señora le quiere dar esa lección, ¿no? Lucía veía, escuchaba y hablaba. Jacinta veía y escuchaba, pero no hablaba. Y Francisco solo veía. Y es curioso que para las personas que a veces no rezan el rosario, no escuchan la voz de Dios, ¿no? Exactamente. Entonces, muchas veces la persona se queja de que Dios no le habla y en realidad sí le habla, pero no escucha porque no reza el rosario, ¿no? Exacto. Pero en fin, continuando aquí, dice, los demonios distinguíanse por formas horribles y asquerosas de animales espantosos y desconocidos, pero transparentes como negros carbones en brasa. Asustados y como para pedir socorro, levantamos la vista hacia Nuestra Señora, que nos dijo entre bondadosa y triste. Palabras de la Virgen. Habéis visto el infierno, a donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. Si hicieran lo que os voy a decir, se salvarán muchas almas y tendrán paz. Y aquí termina esa primera parte. Esa primera parte. Levanto así el tema que siempre preguntan y mucha gente dice, ¿por qué Nuestra Señora, que es madre, que es tan bondadosa, que es una ternura impresionante, usted le ve la carita a Nuestra Señora y se derrite, porque quiso mostrarle algo tan horrible a unos niños inocentes, 10, 9 y 7 años? Precisamente porque eran inocentes y porque ellos tienen más fácil ese horror hacia el pecado. Hoy en día incluso la gente hasta está habituada a lo demoníaco, a lo feo, a lo horroroso. Una persona inocente, ya en el podcast pasado se habló de eso, exactamente. Un niño inocente tiene, y a la vez tiene la fe que lo sustenta. Incluso, pues Nuestra Señora ciertamente lo sustentaba. Ellos, viendo hacia Nuestra Señora, Jacinta quedó impactada durante varios días. Era la más niña. Quedó impactada varios días, incluso rehusándose a jugar porque ella quería seguir haciendo penitencia. Usted ve la seriedad con que Jacinta toma una visión de esas, que hasta una niña lo más normal es pues salir jugando. Ella no lo olvida. Ella quería hacer penitencia para que menos personas fuesen a dar ahí. Entonces usted ve que hay un fruto y hay verdaderamente una misericordia. Los mayores beneficiados somos todos nosotros. Claro. Que viendo la reacción de ellos, escuchando que Nuestra Señora a ellos les mostró el infierno, pues es para nosotros ponernos a pensar y cambiar de vida. Después es una verdad de fe que, como comentábamos en otros programas,
o sea, nosotros como católicos tenemos la obligación de creer en el infierno. Es un dogma de fe, ¿no? Sí. Una persona que niega la existencia del infierno peca. Gravemente. Y ya en esa época, a inicios del siglo XX, pues había toda una corriente de que no, de que el infierno era simplemente una invención de la iglesia para tener subyugados a los fieles, asustarlos, etcétera, lo que es un absurdo. Ahora, padre, y ese aspecto de que Nuestra Señora es madre, ¿no? Ella es madre nuestra y usted ve cuando uno va con la Virgen a diferentes lugares, la gente queda encantada con la belleza de Nuestra Señora. Una madre también quiere el bien de sus hijos. Claro. Y por lo tanto, ella va a prevenir a sus hijos de peligros. Entonces, la humanidad que va por un camino malo, Nuestra Señora previene. Ustedes van a terminar ahí si no se convierte, si no cambia de vida. Es como una madre cuando va con sus hijos y va a cruzar una calle. Ella les va a decir, cuidado, no vayan a tirarse a cruzar la calle sin mirar a los dos lados porque... Puede venir un carro rápido y los... Sí. Es algo así lo que hizo Nuestra Señora. Más sí, exactamente. Claro. Muchas personas preguntan, ¿no? Nosotros a los niños les podemos hablar del demonio, les podemos hablar del infierno. Y lo que nosotros respondemos siempre dice, miren, nosotros tenemos el modelo en nuestro Señor Jesucristo y en la Virgen María. Sí. Y nuestro Señor Jesucristo, como dijimos en el podcast pasado, habló del demonio, enfrentó al demonio, y la Virgen María habló del demonio y a niños les muestra el infierno. O sea, si la Virgen María muestra el infierno a niños, ¿cómo que nosotros no vamos a hablar del infierno a los niños? Y por más que se asusten, hay que saber hablar con cautela, con moderación, con un equilibrio. Si nos asusta demasiado, hay que sondar un poco, ¿no? Pero hay que mostrarle la realidad, porque si no el niño piensa que la vida entera es un cumpleaños. Pero ¿sabes qué es lo peor, padre? Que si los papás o si la iglesia misma deja de hablar de esos temas, ellos van a conocer esas cosas demoníacas por otros medios y lo van a conocer y lo van a absorber como se lo presentan, que es como algo bueno. Queriendo quitarle la maldad que hay por detrás o al estar por detrás de la maldad de este mundo y se quedan solamente con algo realmente dañino, que digamos folclórico hasta inclusive, se podría utilizar esa palabra, y no viendo lo que realmente el peligro que eso implica. Entonces, la gravedad. Importante lo que hace Nuestra Señora ahí, que es una verdad de fe y, como usted dice, ejemplo para nosotros, para las familias también, saber tocar esos temas. Cuando el niño no ha oído hablar de personas buenas sobre el demonio, cuando escucha el demonio, cuando escucha hablar sobre el demonio como que la atrae, como si fuese un fruto prohibido, ¿no? Claro. Que como que él siente una especie de gusto del misterio. ¿Qué es esto aquí que está por detrás que nadie me habló? Y ahí el demonio entra. No digo que la persona se queda poseída, pero la persona como que comienza a gustar esas cosas malas, siniestras, oscuras, cuando en realidad les deberían haber hablado antes diciendo esto aquí es oscuro, esto aquí es malo, esto aquí no entres, que fue lo que la Virgen hizo y hace, ¿no? O con una verdadera madre. Con cierta naturalidad tocar o agarrar las cosas o ver cosas del demonio, cosas que realmente son peligrosas, y todo tipo de películas satánicas y cosas, ni que se diga bandas de rock, satanismo puro que de muchas formas puede entrar en la vida de un joven. Claro, lo que pasa es que hoy en día, lo que usted dice es cierto, hoy en día casi que el demonio se presenta como él es y hay gente que va atrás igual, pero el peligro es cuando se presenta sutilmente como algo, entre comillas, inocente, ¿no? Un juego, un superhéroe, un muñequito simpático que hace maldades y qué divertido que es. Y hay que tener cuidado. Entonces, me parece muy, muy importante resaltar ese tema de que es importante tratar eso con los hijos, las personas que tienen niños, que son católicos. Es una verdad de la que tenemos que hablar y es un lugar que los niños tienen que tener pavor de poder llegar a caer a un sitio de esos. Los padres tienen que tener también la fe, como le hablan del ángel de la guarda, como le hablan del cielo, pues también hablarles del infierno y de los demonios, porque es una realidad. O sea, no podemos solamente mostrarlo a un lado, sino que para un niño necesita tener eso. Es muy fácil. El niño, cuando tiene ganas de hacer alguna maldad, usted le puede explicar, eso no es tu ángel de la guarda que te lo está diciendo que lo hagas. Es el ángel malo, porque hay un angelito malo
que quiere que tú hagas algo, que hagas cosas malas, que ofendas a tus papás, que ofendas a Dios, y ese angelito malo te quiere llevar a un lugar que es feo. Claro, hay formas de hacerlo, Hay formas de hacerlo, claro. Pero los papás tienen que estar pendientes de eso. Sí. Bueno, padre, cerremos el paréntesis. Sí, quiere... No, una cosa interesante que me parece importante comentar sobre esta visión del infierno, y ya entramos un poco en el asunto, bueno, ya hemos entrado, pero en el asunto de nuestro podcast, que es ella avisó y no le hicimos caso. Ajá. Y usted sabe perfectamente que la Virgen de Fátima pues es súper conocida, gracias a Dios, en el mundo entero. O sea, no existe prácticamente pueblo en el mundo, en países católicos, que no tenga una iglesia a la Virgen de Fátima, imágenes de Fátima en casi todas las casas. Entre tanto, la gente cuando escucha Fátima solo piensa en el ave, en el 13 de mayo. 13 de mayo, ave las de palomitas Fátima, que venían con la Virgen. Sí. ¿Y quién dice en Fátima la Virgen mostró el infierno a los pastorcitos? Nadie. La Virgen habló del infierno, habló de cosas muy serias. Entonces uno ve como que el mensaje de Fátima, propositadamente por el demonio, fue como que siendo desviado, maquillado, para mostrando solo una parcela de la realidad, que es muy bonita, que es la Virgen María en cuanto madre, en cuanto milagros. ¿Cuántos milagros ha hecho la Virgen de Fátima? Milagros y milagros. Pero ¿por qué no muestran el infierno? ¿Por qué no muestran la seriedad de la segunda parte del secreto que vamos a leer en breve, que varias naciones serán aniquiladas si la gente no se convierte? De las guerras que ella hablaba. Y ese es el punto principal del mensaje de Fátima, es que la Virgen avisó de cosas muy serias, mostró cosas muy serias, de infierno, de pecados, de castigos, y las personas no quieren escuchar eso. Se quedan solo con el ave de Fátima ahí, ave María, súper bonito, pero ¿qué? ¿No? Levantando su velita. Sí. Cuando es el coro. Y cambio de vida. Hay cambio de vida ahí. No. Exactamente, es que ese es el punto. Eso es folclore. Exactamente, ese es el punto. Un cambio de vida que pide la Virgen. ¿Para qué? Para no ir a parar al infierno. ¿Por qué? Porque van a haber guerras. ¿Por qué? Porque van a haber catástrofes. Porque no vamos a tener... Es posible que no tengamos tiempo ni siquiera de arrepentirnos. O sea, ¿cuántas personas murieron en las guerras que la propia Virgen habló? Todo eso lleva y tiene que exigir un cambio de vida. Claro. Yo creo que las apariciones de Fátima, como usted decía, es la más importante de todas las apariciones de la Virgen, pero también la más maquillada, como usted diría, ¿no? O la más parcelamente vista, ¿no? Sí, parcialmente vista. Es como si la viésemos solo con un ojo. Exactamente. Vemos solo lo bonito que fue la Virgen y la aparición, lo bien que me hace, pero no vemos la otra parte. A ver, le digo, y lo otro también es lindo ver cómo la Virgen advierte de un peligro. Eso también es de maravillarnos nosotros. Claro. Lo que pasa es que a la gente no le gusta ver eso. Claro, es de la bondad de una madre, sí, como hablábamos. Sí. Porque, por más que usted no hable de una enfermedad o de un problema, por el hecho de no hablar, el problema existe. El problema va a seguir existiendo, la enfermedad va a seguir dentro de la persona, por más que no le quieran decir que tiene una enfermedad. Claro. Yo creo que Nuestra Señora sería mala, sí, que eso es blasfemo pensarlo incluso, si ella no nos advirtiese de cómo estábamos. Eso es lo que hace el demonio. Exacto. No advertirnos de los peligros, claro, porque él nos quiere ver allá, en el infierno. O, digamos, usted lleve una vida la que quiera, pero el 13 de mayo venga siempre a la misa y levante la velita. Eso no es serio, eso no es coherente con lo que Nuestra Señora viene a advertir. Y ya pues, se nos va a ir la primera parte, como siempre, para variar, no nos queda el tiempo, pero en la segunda parte, como el padre Íñigo decía, la segunda parte del secreto de Fátima, del mensaje de Fátima, ella habla de cosas muy serias, ella habla de guerras, ella habla de calamidades, ella habla de naciones que serían aniquiladas por entero. Y esto, o sea, uno dice, no, es que es la tercera parte del secreto que fue revelada hace poco y tal, no sé, bueno, en 2000. Eso fue revelado en 42. O sea, la gente ya lo sabía. Claro. En 42 estaban en plena Segunda Guerra Mundial. Sí. Cuando fue revelado estaba pasando lo que la Virgen María avisó, que vendría una guerra peor. Y la gente no hace caso. O sea, continúa la vida de pecado. Y el tema del podcast es eso. O sea, vamos a comparar los pecados que se cometían en 1917 con los pecados que se cometen hoy en día. Sí. ¿Cómo eran las modas en 1917? Que la Virgen María habló sobre eso. ¿Y cómo son las modas hoy en día? Queda manifiesto que estamos peor. Muchísimo peor. Que la gente no escuchó el mensaje. Y muchísimo peor que la Segunda Guerra Mundial, cuando la Virgen mandó la Segunda Guerra Mundial como castigo porque dijo que lo iría a mandar. Claro. Que Dios castigaría. Bueno, esto lo va a leer. Dios castigaría. Si no hay un cambio de vida, Dios mandaría un castigo peor por los pecados de la humanidad. Pero comparemos las modas de 1939, cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, y comparen los pecados que se cometen hoy en día con los de 1939, y piensen ustedes si Dios no va a mandar
otra guerra o un castigo violentísimo para castigar a la gente que no se convierte. Claro. Ahora, padre, antes de acabar la primera parte, ¿es para tener miedo? ¿Es para desesperarnos? No. No, Jamás. Jamás. Porque si usted está escuchando esto, es porque usted está interesado y usted tiene un propósito, quiere cambiar de vida, quiere obedecer lo que Nuestra Señora dice. Sí. Entonces, eso es muy importante resaltarlo también y creo que al final vamos a hablar de eso. Como una persona que es católica y una persona católica en serio, ¿no? Y que obedece lo que Nuestra Señora pidió, no tiene nada que temer. Claro. No tiene nada que temer. O sea, puede venir la peor situación y la persona tiene que estar tranquila. Y aunque sea la propia muerte. Y aunque sea la propia muerte. Pero se acuerda que una vez al señor Dr. Plinio, ¿no? Al inspirador de nuestro fundador, Monseñor Juan, una vez le preguntaron en una entrevista así de preguntas rápidas, le dijeron, ¿usted tiene miedo? Y dijo, sí. ¿De qué? Solo de una cosa. Y dijo, ¿de qué? Dijo, solo tengo miedo de Dios. Es un don del Espíritu Santo. Temor de Dios. El temor de Dios. Pero no miedo en cuanto, Dios me va a castigar, que eso... No, es para no ofenderle. Claro. Es el miedo de ofender a Dios y desagradarle. El único miedo que un católico debe tener es el miedo de ofender a Dios. El otro, los otros miedos, miedo de la muerte, miedo de guerra, miedo de lo que sea. Miedo de una enfermedad, miedo de lo que pase. No, y eso es muy interesante lo que dice el padre, que el miedo o el temor de Dios no debe ser un temor a ser castigados por Dios. No. Sino que es el temor de ofenderle. De yo fallarle a él. Que él es- porque él no me va a fallar a mí. Exacto, que Él es tan bueno conmigo, Él me ha dado tanto a mí, que yo no puedo fallarle exactamente como dice el padre y ofenderlo. O sea, es de una falta de amor, de una falta de correspondencia. Sí. Porque Dios no me va a dejar de amar. Ujú, exacto. Yo sí puedo dejar de amarlo. Y eso es lo que yo debo de temer verdaderamente. Pero bueno, ya se nos pasó la primera parte. Ya regresamos. Vamos ahora a la pausa comercial. Y venimos con la segunda parte del Secreto de Fátima, la tercera parte del Secreto de Fátima y los comentarios del padre Víctor. Ya regresamos. Salve María, Nuestra Señora en Fátima se apareció y dijo, yo soy la Señora del Rosario. Y ella le pidió a los pastorcitos que rezasen todos los días el Rosario. Lucía, Francisco y Jacinta lo rezaron y Nuestra Señora los llevó al cielo. También quiere lo mismo para cada uno de nosotros. Recemos el Rosario todos los días y Nuestra Señora nos llevará al cielo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Salve María. Continuamos con la segunda parte de nuestro programa Salve María con los heraldos del Evangelio y hoy estamos hablando del mensaje de Fátima, cómo Nuestra Señora nos advirtió a la humanidad de lo que iba a pasar y cómo no le hemos hecho caso. Así que bueno, estábamos en la primera parte ya comentando un poco las apariciones y entramos a leer lo que era la primera parte del Secreto de Fátima. Como siempre, estamos contra el reloj. Le pediría al padre, si les parece bien, que ya entremos en la segunda parte del secreto, que como decía muy bien el padre Víctor, fue dictada de un solo, las tres partes fueron dictadas de un solo en el mes de julio, en la tercera aparición. Entonces ya leímos la primera, que era lo que comentaba respecto del infierno y cómo fue un acto de bondad de Nuestra Señora advertirnos al respecto de ese final catastrófico que le esperaba a la humanidad si no cambiaba de vida. Y ahora entraríamos ya en la segunda parte del secreto. Vamos adelante, padre. Bueno, así dice este libro, que por cierto es un libro que nuestro fundador escribió, ¿no? Monseñor Juan. Es con Emilio Clat Díaz, súper bonito el libro. Creo que en cualquier lugar de las casas de los heraldos estará disponible. Vale muchísimo la pena porque hay cosas realmente súper bonitas. Están todas las partes de los secretos, toda la historia. Muy bonito, pero dice así. Después de la visión del infierno, como hemos visto, la Virgen Santísima hace una advertencia preocupante. Dios, palabras de la Virgen, va a castigar al mundo por sus crímenes por medio de la guerra, del hambre y de persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre. La guerra va a acabar, pero si no dejan de ofender a Dios, en el reinado de Pío XI comenzará otra peor. Aquí una cosa interesante es que, recordemos, todavía no había terminado la Primera Guerra Mundial. Exactamente. Portugal estaba participando de la Primera Guerra Mundial y la Virgen dice, la guerra va a acabar. Incluso, si me permiten, aquí yo traje unos datos muy interesantes de esa señal en el reinado de Pío XI, que dice que una luz, ¿cómo es que dice? Una señal luminosa. Aquí está, es la siguiente frase, Okay. si quieres.
dice Nuestra Señora, cuando veáis una noche alumbrada por una luz desconocida, sabed que es la grande señal que Dios os da de que va a castigar al mundo por sus crímenes, por medio de la guerra, del hambre y de persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre. En el 26-27 de enero, en todos los periódicos de Europa, ¿De qué año? del año 1938, por ejemplo, eso es Diario Vanguardia, una aurora boreal. Barcelona, 26, 2 de la madrugada. Cataluña, ahí empieza a hablar una aurora boreal, fenómeno meteorológico muy frecuente En los polos. en los polos, pero no en España. Entonces ahí empieza a explicar incluso varios periódicos, eso es la Vanguardia. Tengo otros aquí que son aurora boreal del martes y las manchas solares. Hablan como no fue. Incluso la hermana Lucía tiene una carta que le dirige al Papa en la época y dice que ella ni siquiera se puede ver como una aurora boreal, si bien que lo categorizan como una aurora boreal, porque era incluso hasta de color rojo. Era algo insólito que se daba en toda Europa. Fue visto en Inglaterra, fue visto en Francia, fue visto... Y todos los periódicos salen noticias de aquello. Incluso... un hecho que se da, la Segunda Guerra Mundial se tiene como el inicio el 9 de septiembre de 1939, con la invasión de Polonia. Pero aquí la hermana Lucía incluso lo relaciona cuando Hitler se apropia todo de Austria. Llega a Viena, invade Viena, que eso se da ya en marzo del 38. Como ya ahí ya se estaba armando la guerra y la Virgen anunció. Y sin embargo la gente no escuchó, pero la Virgen ya había anunciado de esa señal luminosa en el cielo. No, y usted compara la Primera Guerra Mundial, se calculan que fueron 10 millones de muertos, lo que era una barbaridad para el mundo, digamos. Sí. Nunca había habido un conflicto así en la que varias potencias o varios países se unían para destruirse unos a otros, y lo que era la guerra de las trincheras, ¿no? Era algo que, o sea, el mundo venía de un auge de civilización con la Belle Époque y con los salones y con la conversa y los perfumes. Pasar de eso a ver morir a un compañero suyo de ejército en una trinchera con las peores enfermedades, el prosaísmo tan horrible que estaban pasando los soldados, era una cosa espantosa. La gripe española nace ahí, ¿no? Exactamente, por las trincheras, ¿no? Sí. Que justamente por eso es que mueren los dos pastorcitos, ¿no? Francisco y Jacinta se contagian de esa gripe española y fallecen, ¿no? Que también eso lo había predicho la Virgen, ¿no? Sí, ella también había dicho que ellos se iban a morir poco tiempo después. Exactamente. Pero ofreciendo su vida en sacrificio. Ajá. Exacto. Ajá. Pero entonces, padre, ahí Nuestra Señora advierte y profetiza. Profetiza primero que la Primera Guerra iba a acabar, pero que si no había un cambio de vida, vendría una guerra peor, ¿no? Por los pecados de la humanidad. Y como estaba explicando el padre Víctor, se da esa señal luminosa. Mucha gente a lo mejor pues se habrá asustado porque, claro, es un en fenómeno. Portugal hay un periódico que hablaba, Portugal en la época, todo el mundo salió diciendo es el fin del mundo, va a haber una guerra peor. La gente relacionó aquella señal con un castigo. Impresionante. Es muy impresionante. Y mire que todavía Lucía no había revelado aquello que Nuestra Señora ya había dicho. Y la gente relacionó que iba a venir un castigo de Dios. ¿Por qué? Por aquella señal del cielo. Ahora, y usted ve también cómo en los días de hoy también pasa eso. Cualquier fenómeno natural que pasa, ya están los científicos corriendo para querer dar una explicación. No, porque eso es la nube, no sé qué, los lingus, no sé cuánto. Nunca es que, no, un castigo Dios de está Dios. avisando. No. Mire, dice aquí, revisa Time, 7 de febrero del 38. En Portugal, pobladores aterrorizados corrían por las calles gritando, el fin del mundo. En la Francia mentalizada en la guerra, el grito era, es la guerra. Impresionante. Es increíble. Esto es revista Time de 7 de febrero, estamos hablando que fueron 15 días después de que se dio propiamente este hecho. Este fenómeno. Y después, lo que fue la Segunda Guerra, hombre, todo el mundo sabe, calculan entre 40 a 50 millones de muertos. O sea, mucho peor de lo que la Primera Guerra, como había dicho la Virgen también, ¿no? Qué triste, ¿no? Cómo la humanidad no aprende, ¿no? Sí. Claro que en el medio de eso también Dios salvó a muchas almas también, ¿no? Porque en el medio de la guerra a veces pues la gente se da cuenta de la situación en que vive y se vuelven para Dios y se convierten, ¿no? Que eso es lo que importa. Sí. Salvar el alma. No, impresionante. Bueno, y también santos que
y en la época vivían, por ejemplo, una historia como la de San Maximiliano Exactamente, Kolbe, por fue esa ejemplo, época. que es espectacular, impresionante. Bueno, hay muchos Podríamos hechos. hacer un podcast sobre él, ¿no? Sí, Sí. sí. O sea, yo leí un libro de él y es impresionante, es muy crudo porque él describe, bueno, no vamos a desviar, describe todo lo que fue su martirio al final, que él se ofrece a cambio de otro condenado a muerte, y él pasa a vivir ahí en esa celda de castigo con otros prisioneros, que la condena era morirse de hambre. Imagínense. Que él no murió de hambre, No. le terminaron disparando. Lo terminaron, lo Lo envenenaron. envenenaron. Pero imagínense lo que era. O sea, ¿hasta dónde puede llegar la humanidad de que usted, Segunda Guerra Mundial, ¿no? Usted mata a 10 personas de un castigo de hambre. No las socorre en la cosa más básica que existe, que es la alimentación. En Ucrania fueron, creo que 2 o 3 millones de personas muertas de hambre, ¿no? Sí, pero ahí entramos también. Eso fue antes. Es que eso es un punto muy interesante de que la Virgen dice: Rusia esparcirá sus errores. Eso fue antes de la Segunda Guerra Mundial. Sigamos porque vamos a salir de aquí. Entonces, después de esas palabras que hemos leído, las persecuciones a la Iglesia, al Santo Padre, para impedirla, la guerra, esa segunda guerra que vendría a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y la comunión reparadora de los primeros sábados. Si atendieran mis peticiones, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados. El Santo Padre tendrá que sufrir mucho. Vean qué impresionante. Varias naciones serán aniquiladas. Por fin, mi Inmaculado Corazón triunfará. El Santo Padre me consagrará a Rusia, que se convertirá y será concedido al mundo algún tiempo de paz. En Portugal se conservará siempre la doctrina de la fe. Ahí termina la segunda parte del secreto de Fátima. ¿Ahí es que están los puntos suspensivos o es en qué momento? No sé, aquí no han colocado puntos suspensivos en la edición. Aquí, porque hay una parte que Nuestra Señora está hablando de sus castigos, pone puntos suspensivos, por fin Inmaculado Corazón triunfará. Como si hubiese un corte ahí. Exactamente. Cosas interesantes de la parte profética, porque esta segunda parte es muy profética, con hechos, con cosas que se dieron, que la Virgen dice: Rusia esparcirá sus errores. Pues el comunismo todavía no gobernaba. Estaban habiendo muchas convulsiones en el país, el zar estaba perdiendo poder, había muchas revueltas dentro, guerras civiles, ya estaba la cosa muy candente. Pero la revolución fue hasta octubre. Que fue la última aparición de Nuestra Señora. Que fue la última aparición de Nuestra Señora. Sí, pero ya había todo un caldo de cultivo. Ya la cosa se estaba calentando. Pero la Virgen advierte de que eso iba a traer. Y ahora, algo que, por ejemplo, el Dr. Pino siempre hablaba en sus conferencias, y que él decía, por ejemplo, que inclusive peor que la Segunda Guerra Mundial fue el comunismo, la cantidad de personas que mató en el mundo entero, con dictadores que perseguían a la Iglesia. Es que esa parte de la persecución de la Iglesia se da por medio del comunismo. Sí. Yo me acuerdo de un libro del cardenal Segura, que no sé cuándo lo escribió, pero hace bastante tiempo. No sé si fue en los años 80, algo así, o 70 o 90, no me acuerdo bien, no sé cuándo murió. Pero él decía que el comunismo en esa época, sin contar lo que pasa hoy en día, había matado 80 millones de personas. Sí, exactamente. O sea, si en la Primera Guerra murieron 10 y en la Segunda Guerra murieron 40, fueron 50. El comunismo, solo el comunismo de asesinato, no de guerra, de ejecuciones, mató 30 millones más. Sí, lo que usted padre decía solo de la hambruna que hubo en Ucrania. Eso fue en los 30, en los planes quinquenales de Stalin en Ucrania. Que Stalin dijo, se acabó. Robaron todos los granos. ¿Por qué? Porque el comunismo quería imponer su método totalmente sanguinario, además de toda la persecución que hubo en materia hay imágenes, videos de cómo ellos destruían las iglesias, las reliquias de los santos. Se declaraban ateos. Ya era un régimen autoritario que se declaraba ateo. Y ellos, a propósito, lo que eran iglesias, santuarios cristianas, pues digamos, lo convertían en letrinas, que era destruían la iglesia, y para mostrar su odio a Dios y a la religión, ellos era el lugar donde hacían sus porquerías, pues sus necesidades fisiológicas.
En fin, Pero con tal de ofender, claro, con un propósito de ofender. El propósito de ofender a Dios. También está otro dato importante, la Guerra Civil Española del 36 al 39, ¿no? Sí, justo. Que pues fue una guerra religiosa en muchísimos aspectos donde murieron gran cantidad de mártires, sacerdotes asesinados, perseguidos, monjas, ¿no? Monjas, una cosa que realmente es impresionante. Podríamos hacer otro podcast sobre también. los mártires de Barbastro, ¿no? Imagínese. Sí. Con algún sacerdote invitado, amigo suyo, padre. Sí. Padre Carlos Werner, así. Sí, claro. Sería Sí, interesante. sí, interesante. Es mucha historia la que hay ahí y ver esa maldad que ya el demonio que estaba queriendo soltar sobre todo el mundo y que venía de Rusia, venía del comunismo ¿por qué? Porque Rusia no se convirtió, porque no se siguió el mensaje de Fátima. Claro, lo que la Virgen pedía ahí era que se consagrara Rusia a su Inmaculado Corazón. Ya hicimos un programa de eso también. Que hubo varios intentos de consagración de Rusia, pero no se usaba la fórmula que Nuestra Señora había pedido. Era una cosa medio ambigua, ¿no? Incluso el padre Gabriel Amort, yo me acuerdo, el exorcista del Vaticano, que bueno, ya falleció y que por ahí han hecho una especie de película disque queriendo mostrar su vida, que es una cosa completamente, o sea, no se recomienda en absoluto ver ese tipo de películas. Él decía que él estuvo presente en uno de los intentos de consagración de Rusia al Inmaculado Corazón. Y él decía, no, pero esta consagración no vale. No dijeron en ningún momento la palabra Rusia. La mencionaron en la consagración. Imagínense. Una cosa completamente... Hubo creo que 6 intentos. Sí. Ahora no recuerdo bien, pero hicimos un podcast el año pasado. Pero recuerdo que fueron unos 6 y en ninguno de los 6 fue claro. Exactamente. O porque la Virgen había pedido que fuese el Papa con los obispos reunidos, o por lo menos en común acuerdo, y no se hizo, o porque no se mencionó Rusia, pero ninguno de los 6, tanto creo que Pablo VI, cuanto Pío XII también me parece, Juan Pablo II, o sea, algo pasó que infelizmente no se pudo hacer, ¿no? Sí, Ahora, una cosa misteriosa es que este secreto está siendo revelado, una duda que puede surgir en alguien que está escuchando, ¿no? Que este secreto está siendo revelado en 42 y la guerra comenzó en 39. Entonces, como que la Virgen pide la consagración de Rusia para que no venga la guerra si la guerra ya había explotado, digamos, cuando la gente lo supo. O sea, no sé si ahí está claro. entramos sí en un tema complejo. Sí. ¿Por qué? Porque era un mensaje para la humanidad que lo quisieron convertir en un secreto. Exacto. O sea, la solución, que es la devoción al Inmaculado Corazón de María, la Virgen se lo pidió en el 1928. Sí. Y ya en esa época, pues no sé por qué pasó con el Papa Pío XI anterior, pero en 31-32 ya lo debería haber dicho eso. Sí. Sí. Y no se dijo. O sea, esa solución del Inmaculado Corazón de María, la gente no lo supo. Hasta 42, cuando ya estaba la Segunda Guerra Mundial. Qué fuerte eso, ¿no? Es fuerte. En fin. Saquen sus conclusiones. Bueno, padre, queremos continuar. Por favor. Síganos leyendo cosas interesantes. No, bueno, me parece importante comentar esta segunda parte del secreto, lo de las naciones que serán aniquiladas, ¿no? Que ya lo hemos mencionado. Y también la conclusión lógica, que podría ser la conclusión también del podcast de hoy, pero ya mencionamos algo. Que si la gente no se convierte, o sea, vendrá otra guerra peor. Auroras boreales están surgiendo en muchos lugares en estos últimos años, donde no surgían, en Inglaterra, en Francia, en Rusia también. Se mandaron unas fotos de Mont Saint-Michel en Bretaña, o sea, en Francia, pero Normandía, sí, en esa región así arriba. Y es increíble, o sea, los propios fotógrafos estaban alucinados que cómo sacar unas fotografías tan espectaculares con esos colores que son auroras boreales. ¿Será que la Virgen no está mandando no una señal, sino muchas señales para lo que viene y no estamos todavía escuchando? Porque tal vez estemos a tiempo todavía, ¿no? De rezar, no sé, de que la gente se convierta. Por supuesto. Y este podcast está haciendo para que se llegue al máximo número de personas posible y que recen el rosario, que se conviertan para atender ese pedido de la Virgen, ¿no? Exactamente. Si no, varias naciones serán aniquiladas. Recordemos que níquil en latín es muy fuerte, es nada. O sea, naciones que serán reducidas a nada. A la nada. Porque ya hubo naciones que se desintegraron, pero pues sí, existen pero políticamente, digamos. Pero exactamente, pero no aniquilado, como ese término tan incisivo de Nuestra Señora, no se ha dado. Sí. Ahora, eso tiene relación, si me permite, antes de dar la tercera parte del secreto, que bueno, la mayoría de las personas lo conocen. Ya lo mencionamos en otro podcast sobre Fátima el año pasado, pero me parece muy importante decirlo aquí, que es una visión que la hermana Lucía tuvo en
en enero de 1944, o sea, cuando estaba pasando todo esto, la guerra todavía no había acabado, ella tiene una visión impresionante cuando le pide, cuando el obispo de Leiria le pide que revele la tercera parte del secreto, ¿no? Y ella cuando está en esa, ya lo explicamos un poco en ese podcast, pero está en esa decisión si lo escribe o no, si no lo escribe, ella tiene una visión. Y ahí después lo escribe. Porque no estaba escrito, lo tenía todo en la mente, ¿no? Eso sucede mucho con los místicos, ¿no? Con el Bruno Cornacchiola, ¿se acuerda que lo mencionamos? Que él tenía todo el mensaje de la Virgen, pero lo tenía en la memoria como si fuese un play en una cinta y lo escuchaba todo, ¿no? Bueno, en fin, lo contamos. Sí, por favor, claro. Dice, en enero de 1944, Lucía tuvo una visión sorprendente mientras estaba de rodillas rezando en la capilla durante una visita al Santísimo Sacramento. Transcribimos aquí sus propias palabras extraídas de sus anotaciones privadas. Hermana Lucía dice así: allí me arrodillé en el medio, junto al escalón del comulgatorio, y pedí a Jesús que me hiciese conocer cuál era su voluntad. Habituada como estaba a creer que las órdenes de los superiores son la expresión cierta de la voluntad de Dios, no podía imaginar que ésta no lo fuese. Porque aquí el obispo le había mandado escribir la tercera parte y la Virgen María le había mandado antes que no la escribiese. Y estaba en una duda si obedezco a la Virgen o obedezco a nuestro Señor, al obispo en la persona de nuestro Señor, ¿no? Y ella cuando iba a escribir, ¿no?, le temblaba la mano y no conseguía escribirlo, ¿no? Entonces no sabía lo que Dios quería. Y perpleja, medio absorta, bajo el peso de una nube oscura que parecía pesar sobre mí, con el rostro entre las manos, esperaba sin saber cómo una respuesta. Sentí entonces que una mano amiga, cariñosa y maternal, me toca en el hombro. Levanto la mirada y veo a mi querida Madre del Cielo, que me dice: no temas, quiso Dios probar tu obediencia, fe y humildad. Estate en paz y escribe lo que te mandan, pero no lo que te he dado a entender de su significado. Después de escrito, mételo en un sobre y ciérralo y séllalo y escribe por fuera que solo podrá ser abierto en 1960 por el señor cardenal patriarca de Lisboa o por el señor obispo de Leiria. Esto aquí fue lo que sucedió y ahora entramos en la visión, ¿sí? Sí. Que es lo más impresionante, que se relaciona con las naciones aniquiladas. Dice así: y sentí el espíritu inundado por un misterio de luz, que es Dios, y en él vi y oí la punta de la lanza como llama que se desprende, toca el eje de la tierra, ella tiembla, montañas, ciudades, villas y aldeas con sus habitantes son sepultados. El mar, los ríos y las nubes se salen de sus límites, se desbordan, inundan y arrastran consigo en un remolino viviendas y gente en número que no se puede contar. Es la purificación del mundo por el pecado en el que se sumerge. El odio, la ambición provocan la guerra y destructora. Después sentí, en el palpitar acelerado del corazón y en mi espíritu, el eco de una voz suave que decía. Ella escucha una voz dentro de su corazón que dice así: en el tiempo, una sola fe, un solo bautismo, una sola iglesia santa católica apostólica. En la eternidad, el cielo. Esta palabra cielo llenaba mi alma de paz y felicidad, de tal forma que casi sin darme cuenta quedé repitiendo por mucho tiempo: oh cielo, oh cielo. Muy impresionante. Impresionante, ¿no? Interesante. O sea, realmente lo que dice de naciones aniquiladas, vemos los ríos, los mares sepultando ciudades, es muy fuerte eso, ¿no? Como una punta de una lanza que golpea la tierra, ¿no? Sí. Qué Y que mueve el eje de la tierra, sí, ¿no? Exactamente. Que eso es lo que dicen los geólogos, que si pasa eso, por algún cambio de polos de norte y sur y todo eso, puede pasar cualquier catástrofe mundial, cataclismo, ¿no? Tremendo, claro. Sí, pero a veces es una lanza enviada por Dios que lo puede hacer para mandar un castigo a la tierra. Padre, y la tercera parte del secreto, o sea, porque, bueno, se mantuvo mucho tiempo oculta, están los famosos hechos o sucesos de que los papas dicen, ¿no? Los secretarios de papas incluso, que veían el contenido y, bueno, no, esto no es para nuestro tiempo. Después otro lo veía y se desmayaba. Después otro lo veía y lo mandaba a guardar. Eso le escribe solo para que los que nos escuchan, varios lo dicen, ¿no? Pero también ese libro que nosotros hemos comentado varias veces, ¿no? De José María Zabala. Sí, muy buen libro, por Muy cierto. buen libro. Comenta todo eso y lo dice ahí. O sea,
estar documentado y Documentado, registrado para que después exactamente. no nos digan que nos inventamos las cosas, ¿no? Porque hay Sí, que comentarios él de es todo, ¿no? un excelente investigador, va a fondo, busca las Impresionante. fuentes. Es muy, muy, muy interesante. Pero Muy, le muy recomendamos recomendable, muy el libro, recomendable. si lo pueden adquirir. Sí, sí, sí. ¿Quiere leerlo el tercer No sé, secreto? lo que usted prefiera, Yo porque creo ya que falta- si falta poco. No, pero podemos. Nos perdonan el radio. ¿Sí? Sí. Si Vale. quiere léalo y quizá ya hacemos después una conclusión, Una conclusión. para Vale. cerrar el tema. Dice así. Después de las dos partes que ya he expuesto, de los dos secretos, por tanto, de las dos partes del secreto, hemos visto al lado izquierdo de Nuestra Señora, un poco más en lo alto, a un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda. Centelleando, emitía llamas que parecía iban a incendiar el mundo. Esto aquí es impresionante. Sí. Impresionante. O sea, es un ángel con una espada de fuego que apunta al mundo y parecía que iba a incendiar el mundo entero. Eso nos recuerda el Apocalipsis. El Apocalipsis tiene frases que son ángeles que actúan. Sí. Y es muy similar también a la visión que tuvo Sor Faustina Kowalska cuando nuestro Señor le dictó la oración de la coronilla para pedir misericordia, Para pedir misericordia. para el mundo. Era un ángel también que iba a castigar la tierra. Y ahí que surge la oración del Padre Eterno, yo te ofrezco, Ajá. que es Interesante. el inicio de la coronilla. Ujú. Pero se apagaban al contacto, las llamas de fuego, ¿no? Pero se apagaban al contacto con el esplendor de Nuestra Señora, que Nuestra Señora irradiaba con su mano derecha dirigida hacia el ángel. O sea, el ángel como que apuntaba también con la espada de fuego y parecía que esas llamaradas de fuego iban a incendiar el mundo, pero se apagaban las llamaradas porque la Virgen María como que apuntaba y de sus manos salían unos rayos que apagaban las llamas que irían a castigar el mundo, como que la Virgen como que diciendo, todavía no, Todavía no. todavía no, hay Más esperanza. Una oportunidad más. Exacto. El ángel, señalando la tierra con su mano derecha, dijo con fuerte voz, penitencia, penitencia, penitencia. Y vimos en una inmensa luz que es Dios, algo semejante a como se ven las personas en un espejo cuando pasan ante él. Ven también a un obispo, ella vio también a un obispo vestido de blanco. Hemos tenido el presentimiento de que fuera el Santo Padre. Curioso, ¿no? Un obispo vestido Claro. de blanco que no dice claramente que es el Santo Padre, pero cree que es el Santo Padre. En la visión podría haber dicho, no, es el Santo Padre. Misterio. También a otros obispos, sacerdotes y religiosos y religiosas subir una montaña empinada, en cuya cumbre había una gran cruz de maderos toscos como si fueran de alcornoque con la corteza. El Santo Padre, antes de llegar a ella, atravesó una gran ciudad medio en ruinas y medio tembloroso, con paso vacilante, apesadumbrado de dolor y pena, rezando por las almas de los cadáveres que encontraba por el camino, llegado a la cima del monte, postrado de rodillas a los pies de la gran cruz, fue muerto por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros de armas de fuego y flechas. Y del mismo modo murieron unos tras otros los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, y diversas personas seglares, hombres y mujeres de diversas clases y posiciones. Bajo los dos brazos de la cruz había dos ángeles, cada uno de ellos con una jarra de cristal en la mano, en las cuales recogían la sangre de los mártires y regaban con ella las almas que se acercaban a Dios. Impresionante. Impresionante. Aquí termina. Casi que podríamos decir que después de esa visión que ella tuvo en la capilla, en el comulgatorio que vio todo eso, casi que es la continuación esto, ¿no? Tiene mucha conexión. Porque claro, cadáveres en el piso después de un gran cataclismo, ¿no? Una ciudad en ruinas. Ujú. Eso habla de guerra. Apunta a O- una guerra o, o a guerra, una- o fenómenos naturales también. También. Todo. Castigo, También todo. Una mezcla de todo, sí. una mezcla de todo, sí. No, es que algunos podrán pensar que están escuchando que a nosotros nos gusta hablar de esos temas. Y no es por eso. O sea, es una amenaza que Dios ha hecho, la Virgen María ha hecho, una advertencia. Una mejor advertencia, dicho, una advertencia. sí. Una advertencia de que si la gente no se convierte va a pasar esto. Claro. Y tenemos que hablar sobre los riesgos. Como decía usted, o sea, si una persona está con cáncer o una enfermedad mortal y le dice, mire, usted está súper bien, no hace falta que tenga quimioterapia, ni radioterapia, ni nada. Usted lo está matando. Lo está matando. Claro. Tiene que decirle, mire, trátese cuanto antes, pase las sesiones que tenga que hacer y haga algo. Pues No. eso es lo que tenemos que hablar. Y después- Es duro hablar del cáncer, pero sí hay que dar soluciones. Y después está la frase más importante del Sí. mensaje de Fátima, que es la frase que Monseñor Juan Repetía. más Sí. repetía y hacía énfasis, que es el por fin mi inmaculado corazón triunfará. O sea,
Nosotros sabemos que al final de todo va a haber un triunfo del Inmaculado Corazón de María, de Nuestra Señora y de los que estemos del lado de Nuestra Señora. Es como que usted va a entrar a una guerra y usted ya sabe que va a ganar. Exacto. Exactamente. Es como el padre también daba un ejemplo, el padre Rodrigo. Usted va a salir en un carro y le van a decir, mire, usted va a llegar al final bien. Vamos. Puede ser que en el camino usted se vuelque 3 veces, se choque, lo asalten, pero usted sabe que usted va a llegar bien al final, porque usted tiene la promesa de la victoria de Nuestra Señora y de su linaje, que esperamos que seamos todos nosotros. Y los que nos están escuchando, los que nos están viendo, que hagan parte de esa victoria de Nuestra Señora. Y algo muy importante, la gente puede decir, bueno, ¿y yo cómo voy a colaborar? ¿Qué puedo hacer yo para que triunfe el Inmaculado Corazón en el mundo entero? Lo primero que la Virgen habla y que el ángel pedía ahí, penitencia, o sea, nuestra propia conversión. Porque no podemos esperar que el triunfo del Inmaculado Corazón se dé en el mundo entero, sino se da primero en mí, se da en cada uno de nosotros. Y otra cosa que no la hemos mencionado porque ya suponemos que todo el mundo lo hace. Tengo aquí la fecha, 6 de agosto del 45. 4 sacerdotes jesuitas en Hiroshima. Cae una bomba atómica. A ellos no les pasa absolutamente nada. ¿Sabe qué decían ellos? Es que nosotros estábamos cumpliendo lo que pedía la Virgen en Fátima. Increíble. Rezar el rosario. Por eso estamos íntegros. No nos pasó absolutamente nada. Qué verdad. Entonces, puede venir una bomba atómica, puede venir lo que sea. Si uno está bajo el manto de Nuestra Señora y obedeciendo lo que ella pidió, que es rezar el rosario todos los días y hacer penitencia, usted puede estar tranquilo. No tiene que afligirlo nada. Salen las noticias, dentro de un minuto la bomba atómica. Saque su rosario. ¿Qué va a hacer? ¿Va a salir a correr? ¿Va? Confíe en Dios. Póngase bajo el amparo de Nuestra Señora y no tema a nada. O sea, que las fotografías de la ciudad es Hiroshima. Hiroshima y Nagasaki. Sí. Hiroshima y Nagasaki, pero esa iglesia de los jesuitas que permaneció de pie en cuanto toda la el ciudad, entorno, toda la ciudad, destrozada, uno tiene justamente ese sentimiento, ¿no? O sea, como que si estás con Dios, estás con la Virgen, o sea, puede pasar cualquier cosa, pero tu vida se mantiene en pie, estás ahí. Si es la voluntad tranquilo. de Dios, va a sobrevivir. Y 30 años después, porque muchos decían, no, se salvaron de la bomba atómica, no sabemos cómo, pero con los efectos de la radiación, prepárense porque van a morir. 30 años después daban conferencias contando de que habían sido salvados por rezar el rosario. Que era lo que pedía Nuestra Señora. Y ellos decían, nosotros estábamos viviendo el mensaje de Fátima. Qué increíble. El pedido de Fátima. No sé si, yo creo que ya estamos terminando, pero realmente ya pasó, pero me parece así una conclusión sobre todo esto, que las gracias que la Virgen María, sobre todo en la devoción de Fátima, que está dando, sobre todo con el movimiento de las consagraciones en el mundo entero, que hay gente que ve a la Virgen de Fátima y siente, o sea, algo que no es inexplicable. Es como que la Virgen María mostrándose madre y diciendo, hijo mío, tú estás conmigo, quédate conmigo, que el resto yo lo hago. O sea, tranquilo, puede pasar cualquier cosa, haz mi voluntad, cumple los mandamientos, haz penitencia, reza el rosario, que yo te soluciono todo. Y usted hable con los consagrados. La paz que ellos sienten, eso que ellos sienten adentro cuando se consagran y cuando están con Nuestra Señora, son esas gracias que Nuestra Señora tiene reservadas para los días de hoy, para los acontecimientos que nos va a tocar vivir. La cantidad de personas que cambiaron de vida por la consagración, pero cambios radicales, es lo que la Virgen pidió. Pero ¿sabe qué es eso, padre? Es eso que ellos sienten es una certeza de la victoria. En el fondo es eso. Sí. Me parece a mí, no sé. Sí, y es una especie de confianza de que... Mire, con ella vamos a cualquier lugar, ¿no? Y es lo que tenemos que sacar como conclusión, me parece, de esto. Que calamidades, lo que venga, bombas atómicas, al final Nuestra Señora va a triunfar y los que estemos con ella también triunfaremos. ¿Está bien, padre? Sí. Bueno, yo creo que fue interesante el programa de hoy. Les agradezco ahí por participar y les pedimos pues que nos den una bendición los dos. Hoy tenemos doble bendición con los padres, así que salimos beneficiados todos. Usted preside y yo le acompaño. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Salve María.